Hola doctores, pues vamos a comenzar con el caso clínico de la parte de adicciones. Pues como ya sabemos el tema, pues no hay mucho que pensar, más sobre todo reforzar la parte farmacológica y fisiopatológica y el porqué de las cosas. Esto es un caso de la vida real. Se trata de un varón de 24 años, extraído al servicio de urgencias en un hospital de Bolivia, donde había sido llevado debido a una disminución del estado de conciencia. Ojo, acá es muy importante en cuanto a los casos clínicos el motivo de consulta, el motivo, ¿ok? Y los antecedentes que tiene el paciente y qué fármacos tomaba. Y sobre todo la historia actual de la enfermedad. Con eso ya podemos tener un 50 o un 70% del diagnóstico y podríamos corroborar con laboratorios en la gran mayor parte de las veces. Pero hay casos especiales donde se requieren mayores estudios para corroborar dicho diagnóstico. Pero acá vienen por una disminución del estado de conciencia. Recordemos que el estado de conciencia lo valoramos a través de una escala. Hay varias escalas para valorar la conciencia, pero lo que más usamos en modo práctico es la escala de Glasgow, aunque esta fue diseñada específicamente para trauma cráneoencefálico, ¿ok? Sus amigos que le acompañaban señalaron que el paciente había estado consumiendo en las últimas 4 horas alcohol y cannabis. O sea, ya hay dos tóxicos, ¿ok? Probablemente es que el estado de conciencia se deban a estos dos factores, sin saber precisar ni la cantidad ni tampoco refieren otras toxinas u otros fármacos, otras sustancias que pudieran haber adicionado al alcohol y al cannabis. Entonces, como preguntas del caso clínico vamos a mencionar dónde se encuentra el centro respiratorio. Esto vamos a profundizar en la parte de insuficiencia respiratoria, pero por nociones fisiológicas básicas debemos recordar dónde se encuentra el centro respiratorio y cuáles son las áreas del centro respiratorio. Y una vez que nosotros recordemos que el centro respiratorio, debemos mencionar cuál es el mecanismo, el por qué produce el alcohol, la disminución del centro respiratorio, el drive inspiratorio. Este paciente, pues probablemente le hayan administrado naloxona y flumazenil y nosotros tenemos que saber o recordar o reforzar cuál es el mecanismo de acción de estos fármacos y para qué se usan. Bueno, en el centro de atención primaria se objetivó una puntuación según una escala de Glasgow de 6, es decir, en un centro de salud de primer nivel, acá en Bolivia, le identificaron Glasgow de 6. Y nosotros debemos recordar que cuando tiene un Glasgow menos de 8 es indicación de tubo endotraqueal, es decir, manejo de vía aérea. ¿Por qué? Porque cuando está con disminución del estado de conciencia, la lengua, la parte dorsal, es decir, la parte base de la lengua puede obstruir la vía aérea y llegar a un paro respiratorio, ¿ok? Bueno, acá al paciente se le administra oxígeno, se canalizaron 2 vías periféricas y se administran naloxona y flumazenilo. Con esos antecedentes solamente del alcohol y cannabis, aparentemente en esta situación le indican naloxona y flumazenilo. La pregunta será, ¿tendría indicación este paciente de estos dos fármacos? ¿O realmente lo están manejando como un toxíndrome y que en esos casos sí estaría indicado la naloxona y el flumazenil? Pero aparte se le dio sueroterapia, esto lo hicieron en un centro de salud y se traslada a otro hospital de mayor nivel. A su llegada al centro se constató una frialdad cutánea, tenía una temperatura periférica de 35 grados centígrados y una central de 36, una presión arterial normal, una cardíaca normal, pero miren lo que identificamos, una bradipnea sin hipoxemia ni signos de dificultad respiratoria. Pero ya recupera el Glasgow, ya tiene un Glasgow de 3, una apertura ocular de 3, respuesta verbal de 3, motora de 3. Las pupilas son isocóricas normorreactivas, tiene un reflejo cutáneo plantar flexor bilateral, sin signos de focalidad neurológica ni otros hallazgos. ¿Por qué se describe tanto la parte neurológica? Porque si vino con estado de conciencia, pues debemos de evaluar a mayor profundidad la parte semiológica en la parte del sistema nervioso.
Se hace un laboratorio y una gasometría arterial. El hemograma relativamente está normal, pero los gases venosos, miren, tienen un pH 7.23, PCO2 de 53 y un bicarbonato de 1 y un exceso de base de menos 4.5. Eso de las gasometrías, cosas básicas ya debemos de saber, cosas complicadas lo vamos a profundizar en la parte de temas de gasometría. Pero básicamente tiene un pH, ¿es ácido o alcalino? Ácido, entonces una acidosis, ¿no? Porque recordemos que el pH normal, el potencial de hidrogeniones, de 7.48 a 7.42, es una acidosis. Eso está, el CO2, ¿cuánto es el valor normal? Pues vamos a catalogarlo como 40, entonces está alto, entonces respiratorio. Vamos con el bicarbonato, ¿está bajo o alto? Bajo, entonces es metabólica, es una acidosis mixta, respiratoria con metabólica. Pues acá tendríamos que usar otras fórmulas para ver cuál predomina, si predomina la acidosis metabólica o predomina la acidosis respiratoria, para ver las compensaciones, etcétera. Y eso son aplicaciones de otro tema y otras fórmulas, pero hasta este punto es una acidosis mixta, respiratoria con metabólica. Probablemente la respiratoria porque esté en batipnea, ¿no? Es decir, batipnea, está respirando menos, ¿no? Por eso retiene CO2. ¿Y por qué acidosis metabólica? Pues probablemente el alcohol y las drogas haya tenido algún efecto en la parte renal o en la parte del hígado, o es que esos ácidos para tamponar el bicarbonato pues se consumió, ¿ok? La glucosa está normal, 149, sodio normal, pero tiene un potasio de 3.1, es una hipocalemia, transaminasas normal y una CPK. Miren, la creatinfosfoquinasa está en 12.260, teniendo en cuenta que el valor normal es menos de 5, entonces acá hay que sospechar algo, ¿ok? ¿Por qué tiene la CPK tan alta? La CPK-MB está relativamente un poquito alta, pero las troponinas son negativas. El estudio de drogas y abuso en orina, las benzodiazepinas, cocaínas, anfetaminas, tetrahidrocannabinol, opiáceos y barbitúricos fueron negativos. Y se hace un electrocardiograma, el cual aparentemente sin alteraciones. Entonces nosotros, como este tema en la parte de alcoholismo, debemos saber cuál es el mecanismo de la hipocalemia en esta situación. ¿Por qué? ¿Ok? ¿Cuál es el valor normal de la CPK? ¿Cuál es la función de la CPK? ¿Qué es la rhabdomiólisis? ¿Cuál es el mecanismo de daño por el alcohol? Es decir, cómo el alcohol daña el músculo. ¿Y qué complicaciones temibles tiene este caso? Porque si este paciente no se pudiera haber atendido en un centro de salud, probablemente esté fallecido. ¿Ok? ¿Y cómo es el manejo de la rhabdomiólisis así a grandes rasgos? En cuanto a este caso clínico, el tratamiento se administró suero, fluidoterapia intravenosa a 100 ml hora, es muy alto, porque normalmente es a 1 ml hora por peso, es decir, si peso 70, pues es 70 ml hora, pero esto es 300, es mucho. Entonces algo acá los médicos quisieron hacer. Si hay durante 48 horas la progresiva disminución posterior a la alcalinización de orina, es decir, aparte de darle volumen, le alcalinizaron la orina, le administraron bicarbonato de sodio, se mantuvo durante 72 horas y durante la hospitalización presenta una mejoría rápida hasta las 12 horas sin referir mialgias ni otros síntomas, permaneció normotenso con buena diuresis, balances negativos y la normalización de valores gasométricos porque estábamos en acidosis mixta. La CPK al nivel máximo tuvo de 20.000, es un valor extremadamente alto. El riesgo de hacer falla renal es un factor de riesgo muy importante. Y un descenso posterior hasta 6.261 unidades internacionales litro a los 5 días. Y cuando el paciente se da de alta. Aparte en este paciente, ¿qué otras alteraciones laboratoriales podríamos encontrar? ¿Y qué otros diagnósticos diferenciales deberíamos plantearnos nosotros como médicos? Esto es una curva de la CPK total, como el inicio entra como unos valor entre 12.000 y 13.000 y al segundo día, casi al segundo día, un poquito menos, hace su pico máximo de 20.000 la CPK y posteriormente va descendiendo en el transcurso de los días. Entonces vamos a ir resolviendo. ¿Dónde se encuentra el centro respiratorio? Miren, primero para hablar del centro respiratorio tiene áreas. Okay, una área neumotáxica que debes recordar de su fisiología de qué se encarga y se encuentra
principalmente en la parte baja del mesencéfalo o en la parte superior de la protuberancia. El área apnéusica, debes recordar de qué se trata, o sea, cuál es la función principal ya que obedece. El área de la ritmicidad, donde está, y esto ya se encuentra en el bulbo raquídeo, ¿ok? En el centro respiratorio se encuentra en la protuberancia y en el bulbo, específicamente el área de la inspiración se encuentra en el bulbo raquídeo, en la parte dorsal, y el área de la expiración en el área ventral del bulbo raquídeo. Entonces, cuando me preguntan dónde se encuentra el centro respiratorio, en la protuberancia y en el bulbo, específicamente para la inspiración es en el área de la inspiración en el bulbo raquídeo. ¿Cuál es el mecanismo por el alcohol por el cual produce disminución del centro respiratorio? Inhibe porque potencia los efectos de los receptores GABA y produce una hiperpolarización disminuyendo el drive inspiratorio en esta parte. Ese es el mecanismo por el que produce la disminución del centro respiratorio y es el por qué explica la acidosis respiratoria, ¿no? ¿Por qué se le administraron naloxona y flumacenil? Porque el médico lo que ha catalogado es que si se ha tomado opioides, si se ha tomado benzodiazepinas u otros, puede ser la causa de la disminución del estado de conciencia. Por lo tanto, profilácticamente está indicado administrar naloxona y flumacenil en este caso clínico. El flumacenil también es denominado flumacenilo o flumazepil. Es un antagonista del GABA. ¿Ok? Recordemos que el alcohol potencia el efecto del GABA, entonces nosotros tenemos que antagonizar el efecto del GABA. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con el flumacenil. Fue desarrollado en 1987 por Hoffman La Roche con el nombre comercial de Anexate y en los Estados Unidos al 20 de diciembre de 1991 por la FDA fue aprobada. La naloxona es un antagonista de los receptores opioides. ¿Ok? Este inhibe competitivamente los narcóticos en los sitios de los receptores, ojo, mu, delta y kappa. Revierte y previene los efectos indeseables de los morfínicos, que incluye la depresión respiratoria, la sedación, la hipotensión arterial sistémica, la analgesia y el espasmo de vías biliares. Bueno, pues nosotros en donde yo trabajo, pues usamos casi frecuentemente flumacenil y naloxona, pero mayormente naloxona porque los pacientes que yo recibo de anestesia, pues necesito antagonizar para poderlos extubar de manera rápida. Entonces, pues la naloxona yo voy dándole a las dosis que ya están descritas, ¿ok? ¿Y cómo me doy de cuenta que está con efecto de opioide? Por las pupilas mióticas, ¿va? Este paciente en este caso clínico, que es un intoxicado por alcohol, pues se pueden encontrar muchos efectos. Es más, cuando llega la emergencia, lo primero que nosotros debemos de hacer es descartar hipoglicemia, ¿ok? Recordemos que por clase habíamos visto que el alcohol también daña el hígado, que pueden presentar hipoglucemia. Entonces en laboratorio voy a encontrar hipoglicemia. Si yo sé los efectos de una toxina o droga, puedo explicar los efectos adversos. Si yo les preguntara por qué este paciente tendría que tener hipoglicemia, ¿qué me contestarían? ¿Por qué? ¿El alcohol consume la glucosa? ¿Hay aumento en el consumo de glucosa? No, el mecanismo es porque el alcohol daña el hígado y se inhibe la gluconeogénesis y otras rutas metabólicas y eso predispone a la hipoglucemia, ¿ok? También produce hiperlactatemia. Entonces yo les pregunto, ¿por qué hay un aumento de lactato? ¿Por qué? La respuesta es porque la mayor parte del lactato se metaboliza o se depura o se elimina por el hígado. Lo elimina, pero como el hígado está tronado por el alcohol, pues no lo puede eliminar de manera eficaz. Por lo tanto, el efecto es que se va a aumentar el lactato y producen acidosis láctica que contribuye a la acidosis metabólica. Hipocalcemia y la hipomagnesemia junto con la hipocalcemia y hipofosfatemia son efectos de la diuresis, porque recordemos un paciente que bebe bebidas alcohólicas pues tiene aumento en la diuresis por un efecto osmótico. Por lo tanto, no solamente se elimina calcio, se elimina potasio, magnesio, fósforo, hasta sodio. Por eso es muy importante en la resaca, en el chaki, reponer el líquido, pero no solo líquido, porque si solo uno bebe agua,
puede tener mayor cefalea por un efecto de un edema cerebral. Por eso es importante reponer el sodio, reponer el potasio, el magnesio y el calcio. Esos son los que van a resolver los efectos de la resaca. ¿Okay? Y los diagnósticos diferenciales es porque este paciente estuvo embriagado, puede tener un traumatismo craneoencefálico, ¿no? Entonces, por lo tanto, si el paciente tuviera focalización, unas pupilas anisocóricas o tendría datos de Babinski, pues estaría indicado hacer una tomografía simple de cerebro. Ojo, simple, no con contraste. ¿Ok? Otro diagnóstico diferencial es la hipoxia, la hipoglucemia, como habíamos mencionado, la hipotermia y la encefalopatía hepática. Hay casos en los pacientes alcohólicos crónicos donde estos de por sí ya son hepatópatas, ¿no? Es decir, el hígado ya lo tienen destrozado de manera crónica. Y estos pacientes, cuando beben, ingieren bebidas alcohólicas, llegan a un estado que se denomina encefalopatía hepática, que lo veremos en su momento. Ahora, ¿cuál es el mecanismo de hipocalemia? Por el efecto de la diuresis, ¿no? Hay un aumento en la diuresis. ¿Cuál es el valor normal de la CPK? Es de 0,5 a 1 miligramos de cilitro en mujeres y en hombres de 0,7 a 1,2 miligramos de cilitro. ¿Okay? Es valor normal. ¿Por qué es importante recordar? Porque para diagnosticar rabdomiólisis junto con otros criterios. ¿Cuál es la función de la CPK? Pues la CPK no es nada más que una enzima que se encuentra en el tejido muscular esquelético y su función es la catálisis, es decir, destruye la fosfocreatina para liberar ATPs, energía para el músculo cardíaco. ¿Okay? Por eso ustedes ven acá un fisiculturista, bueno, alguien está haciendo un ejercicio y le muestra un riñón, porque esta CPK cuando se eleva de manera muy alta daña los riñones, puede obstruir los túbulos. ¿Okay? Y cuando este CPK se eleva, allí se convierte en una rabdomiólisis. La rabdomiólisis es un síndrome el cual hay una necrosis muscular. ¿Y por qué hay necrosis? ¿Por qué hay muerte muscular? Porque hay por trauma, por aplastamiento, por medicamentos, por sustancias tóxicas como en este caso el alcohol. Este caso clínico tuvo una complicación de una rabdomiólisis. Y que ese músculo roto libera de su interior la CPK total y la mioglobina, por eso existe mioglobinuria, la orina es roja como hematuria, pero no es una hematuria como tal, ¿no? Porque si nosotros le ponemos lucecita a ese frasco de orina que tiene sangre, pues va a pasar la luz y eso es hemoglobinuria que se puede identificar claramente con la prueba de la luz, ¿ok? Entonces, ¿cuál sería el mecanismo del daño muscular por el alcohol? Es un daño directo a la mioglobina que aumenta el estrés oxidativo y que predispone a una necrosis muscular. ¿Ok? Eso es el mecanismo. ¿Y qué complicaciones temibles puede tener este caso? Muchas. Primero, que alguien no lo detecte que está deprimido, que puede ser que esté embriagado, borracho y simplemente lo dejen porque piensan que está muy borracho, ¿no? Primero. Segundo es que se puede broncoaspirar, es decir, el contenido gástrico no lo puede, es decir, ese contenido gástrico puede llegar a los pulmones, se puede broncoaspirar y se puede ahogar y morir, ¿ok? Y si puede existir broncoaspiración, pero en menor cantidad, como es el alcohol y el contenido gástrico tiene mucho ácido clorhídrico, tiene un pH ácido, cuando llega al pulmón lo irrita. Y cuando lo irrita se denomina neumonitis química y a eso se denomina síndrome de Mendelssohn. Esta neumonitis química, pues en la mayor parte de las veces se resuelve de por sí solo, pero a veces en casos como inflama tanto el pulmón se contamina con una neumonía, principalmente por anaerobios y otros, entonces se va complicando con una neumonía. Eso es otra principal complicación: broncoaspiración, síndrome de Mendelssohn, neumonitis química y otros la falla renal. ¿Por qué? Porque al haber tanta CPKMB, la mioglobina, que es un pigmento, puede tapar los túbulos renales y al tapar los túbulos renales puede llegar a una injuria renal, es decir, una lesión renal aguda. Eso es importante. Cuando un paciente en un hospital o un paciente que llega a la consulta o a la emergencia, cuando
ya tiene la función renal deteriorada, es decir, está mal, la mortalidad aumenta en estos pacientes. Por eso yo cuando paso visita médica, tanto en medicina interna o en emergencias o en terapia intensiva, pregunto sí o sí cómo está la diuresis, cómo está la creatinina y el NUS. ¿Por qué? Porque si no orina, pues ya está frito el residente, se debe de quedar castigado, porque tiene que hacer algún manejo con la falla renal. ¿Por qué? Porque cuando hay una falla renal aumenta la mortalidad del paciente, es decir, se mueren más. ¿Ok? Por eso es importante. La otra parte es que otra complicación potencialmente no tan grave es la neuritis alcohólica periférica, que se manifiesta por hormigueos, bla bla bla, que ya mencionamos en la clase, la hepatitis, ¿no? La falla hepática y la pancreatitis. ¿Ok? Si ustedes saben ya el alcohol, dónde actúa, cómo actúa, etcétera, pues ya saben las posibles complicaciones. ¿Ok? ¿Y cómo manejo la rhabdomiólisis? Primero, evitar la causa que lo está produciendo. Si la atorvastatina produjo la rhabdomiólisis, pues retirar el fármaco, ¿no? En este caso, pues si fue el alcohol, pues se retira el alcohol, ¿no? Entonces, ¿cómo luego se maneja? Una vez que retiras el agente nocivo, se hace un manejo, un soporte renal, se hace evitar a que la lesión renal no aumente. ¿Ok? ¿Y cómo lo voy a hacer eso? Dando volumen, es decir, aumentar la diuresis, porque si los túbulos contorneados proximales, el asa de Engelen distal, el que tú sabes, se pueden tapar. Para que no se tape, no se obstruya, yo voy a aumentar la diuresis, es decir, voy a aumentar la presión hidrostática. ¿Y cómo lo voy a hacer? Dando volumen. Por eso es que en el paciente le estaban dando 300 ml hora. ¿Justamente para qué? Para prevenir la injuria renal aguda. ¿Me dejo entender? Por eso fue. Y en algún momento puede ser que el paciente ya deje de orinar porque está obstruida el túbulo. Entonces le das volumen, tiene un balance positivo y le das diurético para que destape esos túbulos. ¿Ok? Y en el momento, si realmente no contesta, pues llamamos al nefrólogo para que nos ayude con la terapia de reemplazo renal para que le dé una hemodiálisis. Bueno. Y algunos casos también se han escrito que también contribuye el alcalinizar la orina, que también ayuda en este tipo de pacientes. Bueno, pues si tiene alguna acotación, algún aporte, por nuestro grupo de estudio lo hacemos y yo también voy a ir participando para que podamos retroalimentar y tener un criterio más o menos el cómo funcionan estos temas. ¿Ok? Muchas gracias y nos vemos la próxima.